Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Kilov, más conocido como el Transportador Global, y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduanas, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. En el episodio de hoy invité a Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, y líder de la nueva agencia de aduanas Ricardo Mewes Schneid y compañía. Te cuento un poco más sobre Ricardo. Él tiene 30 años de experiencia, fue director de EIT Logística S.A., entre los años 2001 y 2003 ejerció la presidencia de la Cámara Aduanera de Chile y fue consejero de libre elección de la Cámara Nacional de Comercio, de la Asociación de Profesionales Aduaneros de las Américas y del Centro de Arbitraje y Mediación de Valparaíso. Fue director de la Asociación Chilena de Seguridad y vicepresidente del Consejo Directivo de INACAM. También fue presidente en 3 periodos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile y de Chile Valora. La verdad que es un tremendo currículum. Así que hoy lo invité para conversar todo lo que necesitas saber sobre temas de la aduana, importación y por qué no también algunas preguntas respecto a la contingencia de Chile y de cómo estamos hoy día preparados para todo lo que viene. Bienvenido Ricardo, Importación 360, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, un gusto estar con ustedes aquí y poder conversar de un tema que además es apasionante. Tú bien sabes, y la gente que nos escucha, Chile hoy día es un país abierto al mundo, tiene convenios comerciales con más del 80% del PIB mundial y eso nos hace claramente tener contactos comerciales con también una buena parte del planeta. Entonces, claramente, conversaciones como esta, ver lo que pasa, ver qué está pasando, por ejemplo, con los fletes internacionales a propósito de la guerra de Rusia y Ucrania, que uno de repente la ve tan lejana, pero tiene tanto impacto en lo que nosotros hacemos. Es bueno conversarlo para que la gente también conozca y sepa que hay muchos efectos cuando uno trabaja en el comercio internacional y desde ese punto de vista lo que yo pueda aportarles en la experiencia, el conocimiento que uno tiene y creo que está pasando también aquí en Chile y en el extranjero, para mí es realmente un agrado. Oye Ricardo, antes de meternos en lo que creo que es lo más apasionante, que es como toda la parte de contingencia, eso que tú mencionas, una guerra tan lejos como nos impacta al otro lado del mundo. Eh, Nosotros que estamos en el mismo rubro, al menos yo tengo una sensación de como que la gente ve como a la aduana como un enemigo, como que no quiere ayudar, como que siempre es problema, miedo. Eh, entonces, nos gustaría si nos puede explicar como cuál es la esencia de la aduana, cuál es su rol y por qué es tan relevante en esta situación que dices de Chile, que está abierto al mundo, por qué tiene que estar la aduana. Daniel, fundamentalmente el rol de la aduana es un rol de control y de fiscalización. Eh, Hoy día más que nunca, hay algunos que dicen que también es de facilitador. Tiene que facilitar sin lugar a duda por cuanto uno tiene que estar permanentemente trabajando por la aduana y en la medida que los trámites aduaneros se facilitan, se digitalizan, se modernizan, evidentemente actúa como facilitador. Pero el rol central, desde mi punto de vista, es un rol de fiscalización y de control. Cuando estamos en un país tan abierto, es muy tentador para el crimen organizado, para el narcotráfico, para quien quiere evadir la norma, ingresar abiertamente, ¿no es cierto?, hacia el mercado chileno o salir desde Chile hacia otros mercados con productos ilícitos o sin pagar lo que hay que pagar o derechamente, ¿no es cierto?, hacer contrabando. Entonces, el rol de la aduana en ese sentido es exigir que se cumplan las condiciones que el comercio internacional establece para la importación
legal, la importación lícita o la exportación legal, lícita de bienes y servicios desde Chile al extranjero o viceversa. Entonces, el rol que tiene la aduana en ese sentido, particularmente hoy día, en que además hemos visto que en Chile lamentablemente y en el mundo también, grandes bandas criminales, mucho narcotráfico, bueno, eso pasa a través de las fronteras y ahí el rol de la aduana claramente tiene que ver con cómo fiscaliza de manera eficiente, de manera inteligente para controlar el máximo posible estos ilícitos que se cometen. Cuando uno aquí en Chile ve, y esto lo conversábamos mucho cuando yo estaba en la Cámara Nacional, productos que se ingresan al país y se terminan vendiendo en la calle, zapatillas que llegan, una zapatilla blanca y que aquí en alguna parte se le pone el ticket de una marca conocida o el Puma de la otra marca conocida y así, ¿cierto? Bueno, eso pasa a ser bienes que se transan en la calle y eso tiene un impacto económico para el país, tiene un impacto económico para las personas que están detrás de eso, porque también esas personas informales que están vendiendo productos que son ilegales, bueno, también hay un tema de efecto en la economía, esa persona no tiene ninguna opción de tener seguridad social, de estar protegido en materia de salud, por ejemplo. Entonces tiene efectos muy complejos. Y si te diste cuenta, nos pasamos desde la aduana hasta llegar a la calle. Entonces, por eso que yo siempre he dicho que la aduana y los servicios fiscalizadores en general tienen un impacto muy importante en la economía nacional en un proceso de control y fiscalización. O sea, entendiendo en fondo que la aduana, el rol que tiene, que al final es cuidar nuestra economía al final y que todo el comercio funcione bien, y por lo tanto la gente tiene que entender, los importadores que quieren hacer su proceso bien, mientras más arduo sea la fiscalización, mejor para todos nosotros, digamos. Claro, las personas dicen, o sea, narcotráfico, grandes movimientos, pero ¿qué pasa con esta persona más pequeña que a veces dice, oye, yo compré algo pequeño y termino pagando un montón, me cobran, me retienen? O sea, es como bien lejana esta como visión de las grandes fiscalizaciones a quizás esta persona más pequeña y que ahora, no sé, con el nuevo contexto de la nueva ley tributaria, que quieren llevar el de minimis a cero, o sea, de cobrar por todas las importaciones, como que esa conexión, como yo persona natural digo, está bien, pero ¿por qué a mí también? Digamos? Bueno, porque cuando tú vas a comprar a un local en la esquina de tu casa, ese producto que estás comprando lo estás comprando y ya pagó, y si es importado, probablemente pagó un arancel, pagó un IVA, pagó un flete, pagó para llegar a ese local. La pregunta te la hago al revés, entonces, ¿por qué esa persona, tú que quieres comprar algo en China o en cualquier otro país, no vas a pagar lo mismo que paga la otra empresa para llegar con el producto a la esquina de tu casa? Y por eso es que uno dice, bueno, ¿por qué no entonces se le aplican los mismos, las mismas normas, las mismas regulaciones para que actúen en igualdad de condiciones en una importación? Y cuando es más chico, bueno, existen mecanismos que pueden ayudar, ¿no es cierto?, a las pequeñas y medianas empresas para que realmente puedan acceder a hacer sus operaciones sin costo, por ejemplo, hasta ciertos límites, ¿no es cierto? Pueden no utilizar a un agente de aduana y hacerlo en forma directa. Hay algunos espacios que hoy día la ley contempla, pero en lo fundamental, los productos tienen que cumplir con la regulación, tienen que pagar todos iguales, porque lo esencial de la ley de competencia es que la cancha esté lo más regulada y lo más pareja para todos posible. Y en ese sentido, uno podría decir, claro, ahora el de mínimo baja, queda en cero. Bueno, y tiene un sentido lógico de que la base de los que pagan realmente sea
la mayor posible, porque así tú vas regulando la cancha y emparejándola. Eso tiene, y en esto lo discutimos muchísimo con Hacienda, justamente para que realmente sea parejo y lo que pagan el grande, el mediano, porque hay mucho mediano que ha logrado a partir de un emprendimiento, de partir de cero, y va creciendo y va creciendo, entonces, y realmente después tiene que enfrentarse al que no paga nada, bueno, claramente está en peores condiciones. Y eso es lo que se pretende con esto, ir equiparando la cancha. O sea, en tu visión, Ricardo, está bien que el de minimis vaya a cero y crees que podría ser una acción que sería replicar en todas partes donde al menos Chile tiene sociedades comerciales. Porque en el fondo el de minimis acá era 30, pasó a 41, ahora se viene a cero, y hay otros países que es bastante más elevado. Entonces, vamos en contra del mundo. En tu opinión, debería siempre ser cero, no debería existir en los países. ¿Cómo ves el tema este en particular? Mira, lo que pasa es que cuando esto, de nuevo, tiene su correlato en la informalidad. Hoy día, lamentablemente, la informalidad en Chile y en los países latinoamericanos en general, Daniel, ha crecido la informalidad en forma muy, muy grande. Perú tiene una informalidad cercana al 70%. Chile hoy día estamos a tasas del 30%. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces esa importación después empieza a circular y se vuelve a vender, y hay gente que hace negocios con eso y la vende por redes sociales y al final no termina pagando impuestos y termina ganando mucha plata. Si eso hay que decirlo así, ¿no es cierto? Porque si no paga impuestos y es todo para adentro. O sea, para aclarar lo que tú dices, que la gente compra, solo compra, muchas compras menores a $41, no paga el impuesto y después vende. Ese es el ejemplo que tú estás dando, ¿cierto? Así es, o sea, si tú Perfecto. compras para ti es una cosa, pero aquí la costumbre ya se ha hecho en que hay mucha gente que compra y eso lo revende. Entonces está justamente, y el ejemplo que yo te doy es que el equiparar la cancha es porque esa persona está vendiendo esos productos y por ende está jugando o estaba jugando antes de la aplicación de esta ley en condiciones distintas con alguien que pagaba todos los impuestos al momento de la importación. Y eso es lo que está detrás de la baja del de minimis. La verdad es que nosotros no nos hemos planteado cuando es una operación para ti que te compraste, por ejemplo, los headphones, ¿no es cierto? Es para tu uso personal. No tengo, y nunca lo planteamos de esa forma, sino que para eliminar la otra parte, la comercialización de productos que venían y muchísimo, ¿no es cierto?, con valores bajo los $30, bajo los $41, y eso durante muchos años. O sea, al final, o sea, efectivamente hay una parte empresarial, las personas naturales pueden verse afectadas, pero el planteamiento es que se equivale la cancha para el comercio completo y por lo tanto es una buena noticia para los que comercializan legalmente. Ahora, ¿cómo ves tú que esto podría afectar las relaciones con otros países? En el fondo, mucho viene de China, algo de Estados Unidos. ¿Tú crees que ellos podrían haber alguna reacción al ponerle este arancel a los productos que ellos mandaban masivamente? No, no, porque ellos, para los efectos prácticos, estas compras que además son repetitivas no compiten con los grandes volúmenes de las empresas que compran cientos o miles de contenedores al año, ¿no? Yo no creo que ahí vayan a haber problemas. De hecho, no ha habido ninguna reacción. Es más, cuando se aprobó el proyecto de cumplimiento tributario, que es el que estamos hablando ahora, ningún país, digamos, con los cuales tenemos acuerdos comerciales reaccionó ni se sintió desprotegido respecto de los acuerdos propiamente tal que tenemos. Y por lo tanto no hay ahí un impacto, solamente lo que se está cuidando es que la gente que tiene que pagar pague y no se está vulnerando los acuerdos comerciales en términos de las rebajas arancelarias que se han negociado producto a producto. Ahora,
volviendo al tema de la aduana, ¿cómo, bueno, sabemos que una aduana bastante moderna, que es todo digital, ¿cómo qué podríamos contar de esta aduana que tenemos hoy para que la gente entienda como el lujo que tenemos de proceso para poder hacer negocio versus quizá otros países de la región? Bueno, fíjate que ahí yo creo que hace muchos años la aduana chilena ha ido a la vanguardia con todos los problemas que podemos ver, porque podemos ver aquí el vaso medio lleno o medio vacío. Si miramos el vaso medio lleno, evidentemente le vamos a encontrar problemas, pero si nosotros miramos lo que ha sido en el tiempo, la aduana chilena siempre ha estado a la vanguardia respecto de la región. Y eso se traduce en que los procesos de fiscalización, los procesos de revisión de la carga en general han dado buenos frutos cuando han hecho pesquisa en cuanto a droga, a productos no declarados, los controles fronterizos. Yo he estado, por ejemplo, en Arica y el control que se hace en la frontera de Perú con Chile. Bueno, hay unos almacenes, la verdad que lleno de productos que son incautados en esa frontera. Entonces, aduana ha hecho una labor que yo creo que ha sido buena. Y el punto aquí es que necesariamente tiene que ir aplicando y modernizándose también en mecanismos de inteligencia para no ser invasiva en su fiscalización, pero también dotarla en los puertos o aeropuertos de más mecanismos como escáner en el puerto terrestre de los Andes, por ejemplo. También es importante contar con buenos equipamientos fijos, no estos móviles que los transportistas saben, ¿no es cierto? Hoy día el camión se movió tantos kilómetros para arriba, tantos kilómetros para abajo, o en los pasos del norte. Hoy el camión hoy día no va a estar acá. En fin, tiene que haber portales fijos que permitan hacer un control no invasivo a la carga, aplicar inteligencia, seguir también, Daniel, la cadena hacia atrás, porque muchas veces, y esto lo hemos ido detectando, hay cargas que en un manifiesto, y para la gente que nos está mirando y nos está escuchando, el manifiesto de carga no es otra cosa que el listado de carga que puede traer un buque, un avión o un camión. Y ese listado es el que se va entregando en cada puerto donde ese buque va llegando. Ese listado de carga, ese manifiesto, muchas veces se comercializa en verde en el puerto de origen. Y por lo tanto, ya en el puerto de destino se sabe en qué contenedor viene qué carga y qué valor. Y por lo tanto, las bandas de crimen organizado ya saben y por lo tanto, cuando no asaltan cualquier camión, asaltan un camión con nombre y apellido que tiene una carga que a ellos les sirve. Entonces, aquí es vital la colaboración entre países, entre las aduanas de los países. ¿Para qué? Para que esa información al final del día se le haga la pista, se vea quién está comercializando esa información, porque aquí hay que ir también a buscar la ruta del dinero, quién se está beneficiando, en fin. Por eso digo mecanismos de inteligencia para la fiscalización, porque esto es mundial, ¿cierto? No es un fenómeno solamente de Chile, sino que es mundial. Y particularmente en el área nuestra, vale decir, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, ¿no es cierto? Claramente tienen que haber mecanismos de cooperación para ir evitando al máximo posible el contrabando y todo lo que viene después, ¿no es cierto?, entre narcotráfico y crimen organizado. Oye, Ricardo, bueno, se dice que en esto del control, especialmente por los puertos, la inspección física de los contenedores es muy bajita, muy bajita. Entonces, por más que uno diga, bueno, le doy todos los sistemas, etcétera, igual se nos va a pasar
la droga o lo ilegal porque la fiscalización es muy baja. Entonces, ¿tú crees que habría que abrir mucho más contenedores o hoy día hay que irse rápidamente por la tecnología eh, y poder hacer una especie como de aforo tecnológico desde, como dices tú, desde que ya está en origen la carga? Yo creo que hay que irse por la tecnología. Hoy día hay que claramente tener en los puertos pórticos que permitan hacer, como digo yo, este barrido no invasivo, que tú puedes ir mirando y por colores. Es lo mismo que uno pasa cuando pasas tu maleta, ¿no es cierto?, por el aeropuerto. Bueno, aquí para las cargas es lo mismo. Y evidentemente eso mezclado con la inteligencia, porque cuando tú sabes que un contenedor viene de un país determinado, que trae algún tipo de carga especial, en fin, tú puedes además ir seleccionando y con eso puedes aumentar a un porcentaje mayor de revisiones. Yo comparto contigo que sí es poca la revisión física que se hace y así todo se está incautando bastante carga que es ilegal. Entonces, yo creo que efectivamente en cada uno de los puertos, aeropuertos, debe existir mecanismos que permitan hacer esta investigación no intrusiva. Ahora, un poco yendo a la parte ya más del el contexto, tú hablas de esto de la guerra. Al final acá hay pymes que quieren partir un negocio y dicen, oye, el contenedor está a 1.000, después llegó a 20.000, sube, baja los precios de los fletes. Y como dice, ¿por qué? O sea, nos parece un poco este contexto global y cómo está afectando al comercio y cuáles son los desafíos hoy día para estas pymes que, con esto, bueno, y también vamos a sumarle más un contexto interno, Chile, el tipo de cambio también se está moviendo brutalmente. Como una pyme dice, me atrevo, no quiero decir me atrevo, ¿qué debería considerar de afuera, interno, para decir ya, ahora sí me lanzo? Porque realmente una pyme que quizás tiene un presupuesto pequeño, chuta, le cambia el tipo de cambio, hubo un cambio de presidente en Estados Unidos y el tiro cambió 50 pesos. Eh, y así, y el mundo que está medio loco, ¿cómo uno proyecta y puede atreverse a hacer un negocio? Esa pregunta es bien difícil, sobre todo por el concepto que ocupaste, porque el mundo está medio loco y ese sentido nos afecta a todos. Pero mira, fundamentalmente hay algunas cosas que yo siempre he planteado. Una pyme debiera nacer digital y debiera nacer internacional. ¿Por qué? Porque Chile, como te decía al principio, está abierto al mundo. A partir de ahí, uno podría empezar a mirar entonces, bueno, ¿qué valor agregado le estoy poniendo yo a mi producto, a lo que yo quiero hacer? Y después de eso, ¿qué mercados quiero abordar? Hoy día, en las embajadas que hay aquí en Chile, de los distintos países, hay agregados comerciales. El rol de los embajadores cambió un poquitito. Si bien es cierto, sigue manteniendo digámoslo así, una esfera media política, pero también tiene mucho que ver con lo comercial. Y están muy ávidos de poder generar también espacios comerciales para esos emprendedores. Entonces también hay que acercarse a los agregados comerciales o a las embajadas para ver cuáles son las necesidades de esos países, para ver si lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero vender, mi servicio o mi producto, bueno, a qué país eventualmente yo lo puedo exportar. Y alternativamente a eso, son claves las cámaras de comercio. Hay cámaras de comercio chileno-india, chileno-española, chileno-italiana, chileno-francesa, que también van manejando esa información y además pueden ir generando los contactos con las contrapartes, porque además te dan la garantía o le dan la garantía a ese emprendedor que empiezan a trabajar con empresas ya más conocidas, son más serias y no con el riesgo de que efectivamente tú le mandes un producto a alguien y ese alguien en definitiva no termine pagando, que también es un riesgo. Entonces, de ahí se va entonces conformando y es un caminar, es como cualquier proyecto, hay que ir viendo, bueno, cuáles son mis ventajas comparativas respecto a un producto y después entramos ya a
cuánto es el volumen que estoy dispuesto a exportar como negocio, y después entramos a los temas de los fletes, y aquí a la pregunta que me hacían, ¿cierto? Claro, hoy día hay una guerra en Ucrania, otra en Israel, en Medio Oriente, ¿no es cierto? Eso implica que hay buques que están siendo atacados por los hutíes permanentemente. ¿Y qué es lo que hace eso? Encarecer el costo del flete marítimo. ¿Por qué? Porque hay que tener más seguridad, hay que tener las frecuencias bajan, y por lo tanto al bajar las frecuencias el volumen de carga que se transporta es y la frecuencia es menor, por lo tanto el costo hace que eso suba. Había también en algún minuto una escasez de contenedores, producto de la pandemia, que no se movieron los contenedores. Hoy día eso de alguna manera ya se ha normalizado y los costos de flete bajaron. Hoy día también debiera empezar a notarse una baja en los fletes si es que efectivamente se normaliza el tema de la guerra. El tema de la guerra nos está pegando muy fuerte. Nos está pegando muy fuerte también en productos como por ejemplo el grano. No nos olvidemos que Ucrania es, así como lo es Argentina, es parte de los graneros en los cuales nos alimentamos todos. Entonces también eso tiene un impacto importante. Entonces, si hay que atreverse, sí, yo digo, hay que atreverse y buscar los mecanismos más fáciles, pero que quizás están aquí a la vuelta de la esquina. Tenemos muy buenas relaciones con Perú, con Brasil, con Argentina. De repente no pensar en irse muy lejos y partir por aquí, por los vecinos, que muchas veces es más fácil. Hablamos el mismo idioma. Europa también no está tan lejos, hablando en términos de una España, que también tenemos en general muy buenas relaciones comerciales. Es un buen socio comercial España. Entonces, por ahí hay que, creo yo, empezar a mirar cuando uno tiene un emprendimiento nuevo, pero, como te digo, tiene que agregarle valor. Y ahí está, para mi gusto, lo que yo te decía, que tiene que nacer internacional y tiene que nacer tecnológico, porque ahí está la gran diferencia y el gran cambio que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, de cara a esta transformación de la inteligencia artificial. Y mejor todavía si son capaces de generar servicios, porque los servicios que se puedan prestar aquí en Chile, una industria que todavía es pequeña comparativamente con la exportación de productos, pero es de alto rendimiento, es de alta rentabilidad, y uno lo puede hacer desde el escritorio y dar servicio a todo el mundo. Ahora, Ricardo, desde tu visión de la CPC, ¿cómo ves hoy día el contexto de Chile a nivel económico, de lo que se viene? Danos un poco de la idea de dónde estamos parados como país, nuestros desafíos para adelante y cómo estos emprendedores que dicen, chuta, la cosa está mala, porque en el fondo hay una sensación de la cosa está mala, en palabras así como chileno. ¿Cómo ves tú cómo estamos y cómo viene la cosa? En el fondo, con estos cambios que hay afuera, cambios de líderes en gobiernos relevantes del mundo. ¿Cómo está la cosa acá en Chile? Mira, yo en general trato de ser súper optimista, y yo creo que aquí en Chile hay oportunidades. Y hay oportunidades en el cobre, hay oportunidades en el litio, hay oportunidades en las energías renovables. También debieran haber oportunidades en la industria del salmón, en la pesca, en fin, en la industria maderera. Entonces, cuando esas industrias realmente el gobierno, y digo el gobierno porque eso es lo que falta, acompañe a esos sectores, yo creo que aquí puede cambiar drásticamente el hecho de que hoy día efectivamente estamos parados, porque un crecimiento de un 2,4 creo que fue hoy día la cifra, que es un poquito mejor que el 2,3 o 2,2 que habíamos proyectado, ¿no es cierto? Bueno,
no da para las necesidades del país. Entonces, lo que hemos planteado nosotros desde la CBC es que Chile necesita crecer a tasas del 4% para que efectivamente esta economía que venía hace 14 años, no es responsabilidad de este gobierno en particular el problema, y hace 14 años que no venimos creciendo fuertemente, pero sí queremos que efectivamente Chile dé un salto, tiene que crecer a tasas superiores al 4%. Y para eso, bueno, hay que liberar proyectos. Hay un proyecto de los permisos sectoriales que hoy día está en el Senado, que tiene que aprobarse. No es del todo lo mejor que uno quisiera, pero bueno, eso va a ayudar, va a aliviar, y a partir de ahí nosotros realmente podemos destrabar algunos proyectos de inversión que están detenidos. También está el proyecto del sistema medioambiental, que muchos hemos planteado que más vale de una hacer un sistema robusto medioambiental sin bajar los estándares, pero nuevo, partiendo desde cero, y aprobando los que están ahí, pero hay que mirar el largo plazo, porque Chile es uno de los países con más burocracia de la OCDE. Y con toda esa burocracia, lo único que hacemos es demorar los procesos. No puede ser que una desaladora, por ejemplo, uno se pueda demorar 8, 9, 10 años en sacarla adelante. Entonces, esas son las cosas en las cuales nosotros hemos estado trabajando, en las cuales está nuestra preocupación, porque eso es lo que al final va a permitir que los emprendedores puedan acoplarse a ese desarrollo, puedan dar servicios para mejorar o para acompañar ese desarrollo del país. Y de nuevo, ahí vamos a todo el desarrollo tecnológico, todas las startups que se están creando, porque lo que nos está pasando, Daniel, es que hay creación de startups de altísimo nivel, pero lo que pasa es que esas se están yendo del país, entonces, y afuera están teniendo mucho éxito, pero al final del día no generan empleos aquí en Chile, y en la práctica, ¿no es cierto?, utilizan los mecanismos de Corfo o incluso de las empresas que están apañando a esas startups, pero terminan en el extranjero. Y yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo para que esas empresas puedan de alguna manera devolverle la mano al apoyo que se les dio aquí en Chile, para que esto pueda realmente ser un círculo virtuoso. Entonces yo creo que oportunidades hay, pero tenemos que tener a un gobierno que efectivamente acompañe, que crea en la empresa privada, que crea en lo público y lo privado, que podemos hacer cosas de la mano. Fíjate que el otro día estuve con el presidente de Vietnam y con el embajador de Vietnam aquí en Chile. Y él me contaba, Vietnam está creciendo, un país de 100 millones de habitantes, está creciendo al 6,3%. Y ahí realmente hay empresas públicas, privadas, que incluso, dicho por él, la verdad que yo no lo conozco en detalle porque no he ido nunca a Vietnam, pero me lo dijo el embajador, que las empresas público-privadas tienen mayoría de participación privada. Es un fenómeno que es curioso, que aquí no se da, en fin, pero eso realmente te mueve la aguja y están creciendo al 6,3%. Ojalá Chile pudiera crecer a esas tasas. Entonces, yo creo que por ahí va lo que nosotros tenemos que hacer, porque de esa manera también atrae esa inversión. La inversión genera crecimiento económico, genera mayor cantidad de empleo, genera movilidad social, todo lo virtuoso que teníamos hace 14, 15 o 20 años atrás nosotros. ¿Podría decir que ahora está más difícil que antes hacer del negocio esto como las pymes desde cero, o es un tema temporal que hay que ajustar para volver a ese curso? No, yo creo que hoy día todo se ha puesto más difícil. Claramente hoy día está más complejo porque justamente dado la situación que estamos viviendo,
Primero, el riesgo país es más alto, la banca estima que el riesgo de las empresas es más alto y por lo tanto también restringe el crédito y por lo tanto un emprendedor que necesita recursos, necesita flujo para iniciar su negocio, se va a ir a enfrentar con una banca que si no pone garantías suficientes probablemente no tenga los recursos para hacer su negocio y antes era más fácil porque el riesgo era menor. Entonces ya partiendo desde ahí se hace más complejo el iniciar un emprendimiento. Entonces, y así cuando tú le vas sumando, si tú necesitas, por ejemplo, quieres hacer una pastelería, bueno, resulta que el mesón tiene que ser de aluminio, de tales características, y si no el ISP no te da la autorización para poder amasar la torta, ¿no es cierto? Y así, y hay tantos permisos y tantas cosas, Daniel, que terminamos con de repente medio enfermos de tantos permisos y tantas instituciones a las que hay que ir a pedir esos permisos. Y muchas veces hay una institución que tiene todos tus datos, pero no, tú tienes que ir a la otra institución y entregarle todos los datos que el mismo Estado ya tiene. Entonces, aquí claramente, y en lo que hemos visto, es que es importante que este análisis desde el Estado se haga, se mejore. Yo creo que hay buenas intenciones, algo se ha avanzado, pero no lo suficiente para que realmente podamos ir mejorando la función del Estado en ese sentido y que realmente sea, como te digo, un acompañador de y que no sea un muro, ¿no es cierto?, insalvable, sino que, oye, yo quiero acompañar al sector privado desde el más chico emprendedor hasta la empresa más grande para que logre avanzar, para que logre desarrollarse, para que logre crecer. Y eso no lo vemos con la fuerza, lo vemos en el discurso probablemente, pero en los hechos cuesta mucho. Ahora, me gusta eso de siempre ser positivo, efectivamente son ciclos y debería ahora, con algunos cambios que tú propones, la cosa debería empezar a mejorar. Ahora, en la práctica, en toda tu experiencia, estos emprendedores que están naciendo, que dicen que quiero importar algo, tú das un buen consejo, quizás no irse tan lejos de manera obvia, sino quizás ver también nuestros países vecinos. ¿Qué consejo le darías a estos emprendedores que quieren hacer un negocio, y como tú mencionabas, afectan positivamente a la economía, empleo, etcétera? ¿Qué consejos deberían o les darías en los primeros pasos para evitar posibles problemas o que el crecimiento sea más rápido? Mira, lo primero, como todo, aquí hay especialistas. Están ustedes, son especialistas, ¿cierto?, en su rubro. Los agentes de aduana también son especialistas en nuestro rubro. Bueno, hay que sentarse a conversar y explicar bien. Nosotros, ustedes también podemos asesorar a quien sea, ¿no es cierto?, que va a iniciar un negocio, por dónde ir, qué va a necesitar, cuáles son los pasos que tienen que dar para que realmente vayan y no se encuentren con un tropiezo a mitad de camino que los haga perder plata, que los haga tener una carga, ¿no es cierto?, una semana, 10 días en un almacén de La Habana o donde sea. Entonces, con los bancos, por ejemplo, bueno, saben que yo necesito para exportar a tal parte financiamiento. Es decir, hay que informarse y hay que informarse con la gente que sabe, porque de lo contrario, el riesgo, sobre todo cuando aquí uno parte muchas veces, Daniel, con la plata que tiene uno en el bolsillo, con capital propio, y perder ese capital es doloroso. Entonces, en la medida que más se informa con la gente que es especialista y que sabe, bueno, minimizas el riesgo
Y eso es lo que yo, humildemente, digamos, digo, un consejo para la gente que quiere partir, que se informe con la gente que sabe. En el caso de usted, ¿no es cierto?, es una empresa que está metida en el rubro, sabe de créditos internacionales, nosotros sabemos de aduanas, o sea, y hay gente, por ejemplo, compañías de seguro internacional también, ¿ah? Pero que se asesoren bien antes de tirarse a la piscina. ¿Para qué? Para que no tengan gastos que son innecesarios y aquí no son baratos. Si un almacenaje en el puerto es caro. Entonces, ahí donde después, de alguna manera, uno se empieza a lamentar: ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no pregunté antes? Yo diría que es eso, es el mejor consejo que uno puede dar, es infórmense con la gente que sabe. Ahora tú tocaste un tema bien interesante, que es esto de los famosos almacenajes, que en el fondo acá en Chile los puertos son concesionados, entonces cuando son privados que ponen sus tarifas, entonces mucha gente dice, oye, eh, yo proyecté mi negocio, mi importación, etcétera, 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 la documentación está correcta, me asesoré con un transportista, una gente aún dice todo bien, y viene este aforo, diga, y que el contenedor o la carga consolidada sea un almacén y empieza a correr el taxímetro, como que le dice, como que en el fondo de estos costos que son muy altos. Entonces, ¿eso no será un incentivo negativo? ¿No debería una especie como de apoyo para que la gente se atreva a importar y ganar? Porque al final te cobran almacenaje y te lo cobran, no hay opción no pagar y que es muy alto. Entonces, ¿cómo ves tú ese como desincentivo al proceso? Porque justamente tú dices, tiene que ver con las revisiones físicas. Entonces, si hay más revisiones físicas, se anuncian más revisiones físicas, uy, más probable que me toque un aforo y voy a tener pagando 200.000, 300.000 pesos diarios que yo no como pyme no puedo pagar. Bueno, tú tienes toda la razón y yo creo que aquí lo que hay que tratar de hacer es buscar cuál es el puerto más, primero, más eficiente, segundo, más económico. Hoy día también existen los almacenes extraportuarios donde uno puede llevar la carga. Cuando uno manifiesta la carga a un almacén extraportuario y negocia previamente con ese almacén, lo sacaste del puerto, lo llevaste a este almacén extraportuario cuya tarifa puede ser sustancialmente menor al puerto. Entonces, de nuevo, aquí hay que informarse. Hay muchos almacenes extraportuarios, particularmente en la parte alta de Valparaíso, San Antonio. Se están creando también en la zona centro-sur, o sea, Concepción, Coronel, de otros almacenes extraportuarios. Yo creo que eso es parte de la conversación que hay que tener, dónde conviene más. Y para eso, bueno, ¿cómo se hace? Habrá que manifestar entonces en un extraportuario determinado, donde uno tiene una tarifa ya previamente negociada, si es que hay que hacer un aforo. Esas son las cosas que también tienen que ir conversando quien quiera hacer una importación, justamente para evitar estos altos gastos en caso que la aduana tenga que revisar. Muchas gracias, Ricardo, por la conversación. Se me ocurren 1000 preguntas más, pero bueno, lo podemos dejar para otra ocasión. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, ¿cuál es la mejor forma? La mejor forma es www.rms.cl, esa es la página web nuestra. Y ahí, bueno, aquí trabajo yo con un equipo humano que lo lidera Paola Corbalán, la gerente general, y también está Sebastián Neves, mi hijo, Martín Neves, mi hijo, cada uno en su ámbito, pero el equipo que los pueda atender claramente va a tener todas las ganas de poder ayudarlo y tener estas conversaciones. Ya llevan algún tiempo trabajando, así que con todo gusto los van a poder recibir y atender para ver las mejores alternativas. Muchas gracias, Ricardo. Fue un placer y nada, todo el éxito en lo que viene para ti a nivel personal y también no sé si ya le queda poco tiempo en la CPC, ya está saliendo, pero en lo que le quede, todo el éxito del mundo.
Muchas gracias, Daniel. Sí, termina ahora el 12 de diciembre, así que ya estamos en la cuenta regresiva. Oye, y un agrado haber podido conversar contigo y un saludo a toda la gente que ve el programa y me parece extraordinaria esta iniciativa porque efectivamente hay mucha gente que no sabe, que quiere aprender, que quiere tirarse a la piscina, ¿no es cierto?, con un proyecto y espacios como estos que la verdad son poquísimos, a lo menos le da luces a las personas para que realmente puedan abordar un emprendimiento. Así que felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Esto es todo por hoy, Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tus importaciones en piloto automático. Si quieres saber más, encuéntranos en nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Guilof, más conocido como el Transportador Global, y agradezco a Delphi Salva la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.